Reyes 17, ustedes van a ver el amor de Jehová por esas 10 tribus. Pero ellos no le hacían caso a los profetas. Hasta que finalmente en el año 721 antes de Cristo, Samaria cayó a manos de los asirios, el azote de aquella época. Y luego de eso, trajo personas para que se mezclaran con los pocos israelitas que habían quedado en aquella región. Trajo gente de 5 naciones, de Sefarvaim, de Babilonia, de Cuta, de Ava y de otros lugares. Así que los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles, y además su adoración era una abominación para los judíos porque era una adoración híbrida. Ellos adoraban a sus dioses y adoraban a Jehová también, como hace mucha gente hoy día. No estamos muy lejos de eso. Ellos dicen que adoran a Jehová cuando adoran a sus dioses, pero en realidad no lo están adorando. Pero bueno, y todo se recrudeció una vez que el pueblo de Israel sale del cautiverio babilónico, que empiezan a reconstruir el segundo templo. Ellos, los samaritanos, fueron a ofrecerse para ayudarles. Si ustedes leen Esdras capítulo 4, los primeros versos, ahí encuentran la historia. Y ellos dijeron, no, a nosotros, ustedes no queremos que nos ayuden. Ellos sabían lo caro que le había costado la idolatría, así que ellos, los judíos, no querían tener nada que ver con idolatría. Y eso recrudeció la separación entre samaritanos y judíos. Y encima de eso, en el año 128 antes de Cristo, un grupo de judíos destruyeron el templo samaritano que estaba sobre el monte Gerizim. Así que ese odio que se transmitía de padres a hijos se deja ver ahí. Cuando ellos se dieron cuenta que Jesús iba camino a Jerusalén, ellos lo interpretaron como que Jesús iba a congraciarse con ellos. Si Jesús hubiese ido a Samaria a restablecer el culto, la adoración en el templo que había sido destruido, ellos gustosamente lo hubiesen recibido. Pero como ellos vieron que Jesús iba a Jerusalén, ellos malinterpretaron eso. Y la verdad es que ellos se estaban castigando a sí mismos. Porque esa sería la última ocasión en que ellos habrían de tener la oportunidad de tener a Cristo entre ellos. Ellos se estaban penalizando a sí mismos. Pero ahora, cuando llegan Santiago y Junior, donde Jesús, su hermano menor Junior, John, le dicen, Señor, ¿tú quieres? Ellen G. White dice que a la distancia se podía ver el monte Carmelo donde Jesús estaba con los discípulos. Y a ellos le viene la grandísima idea de hacer este pedido. Parece que el monte Carmelo les recordó aquella escena donde Elías demandó fuego de Dios. Dice, ¿tú quieres que nosotros pidamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías, que los consuma? Ellen G. White tiene una declaración muy al punto tocante a esa declaración de estos dos hombres. Recuerden que estos hombres habían sido ordenados al ministerio. Eran ministros ordenados, no eran neófitos. Pero de alguna manera ellos no podían desprenderse, ellos eran prisioneros de su prejuicio racial. Ellos venían arrastrando la carga del prejuicio que todo judío arrastraba. Y Ellen G. White dice que no hay una mayor evidencia que la persona posee el espíritu de Satanás, así mismo lo dice textualmente, como se lo estoy diciendo, que tratar de dañar a la persona que le hace daño a usted o que no cree como usted cree. No hay
mayor evidencia de ese espíritu que cuando hacemos eso, dice Elena White. Por esa razón, ese espíritu vengativo, Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. De todas las enseñanzas de Cristo, había dos que eran las que resultaban más difíciles para los discípulos. Oísteis que en la antigüedad os fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese era uno de los detalles más difíciles de la enseñanza de Jesús para ellos seguirla. Y la otra era la grandeza del servicio. En Marcos capítulo 10, versos 40 en adelante, noten ustedes, por ejemplo, la segunda enseñanza que era bien difícil para ellos seguir. Verso 42 de Marcos 10. Ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así. Antes el que quiera ser grande entre ustedes sea vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será el siervo de todos. La enseñanza de la grandeza del servicio era algo muy difícil para ellos aceptar también. Y el amar a los enemigos también. Ellos admiraban a Cristo, pero había cosas que ellos no podían comprender. Ese afán de pasar por Samaria. En Juan capítulo 4, él iba de Judea a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria, dice el texto. ¿Por qué tiene que pasar por ahí? Más tarde, cuando Jesús asciende y la iglesia apostólica comienza su misión, Felipe, uno de los 7 diáconos, descendió a Samaria y predicaba a Cristo e hizo señales y milagros. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando oyeron eso, dijeron, vamos a ir allá, que algo grande está pasando en Samaria. Jesús quería romper el patrón del prejuicio racial. En el Evangelio no debe existir el prejuicio racial, pero existe. Como decía Galileo cuando estaba muriendo, pero se mueve. ¿Cómo actúa Jesús cuando tú cometes un error tan grave como el que ellos cometieron? La última parte del verso 56 me da a mí mucha esperanza. Después que Jesús los reprende, porque el Hijo del Hombre, dice el verso 56, no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarlos. Pero después que los regaña, se fueron juntos a otra aldea. ¿No te dice eso algo a ti? ¿No te dice eso que Dios no guarda rencor contigo? ¿No te dice a ti eso que Dios te ama a pesar de tus errores y equivocaciones y sigue caminando contigo a la otra aldea? Ese es el Cristo que presenta aquí Lucas capítulo 9. Y eso me da esperanza a mí. Si yo le dijera a ustedes que nunca me equivoco, estoy mintiendo. Y aquí está mi esposa. Si el pastor David Rodríguez, que es presidente de la Asociación Adventista del Oeste, quiere saber cómo es un ministro del Evangelio, él sabe que si entrevista al ministro, el ministro le va a ocultar muchas cositas. Porque es un ser humano. Para él conocer lo que él quiere saber, lo mejor que puede hacer es entrevistar a la esposa. Porque nadie duerme con el ministro, la esposa es la que duerme con él. Lo conoce al dedillo.
Así que si ustedes me quieren conocer a mí bien, pregúntele a mi esposa. Le va a decir, ay, tiene momentos en que es terrible. Yo digo esto para que ustedes sepan que ese texto, esa parte final de esa sección me da esperanza. Porque a pesar de mis equivocaciones, Jesús sigue caminando conmigo. Y eso es lo glorioso del Evangelio. Que Él no me ama porque yo no me porto bien, sino a pesar de que me porto mal. Pablo tuvo que cambiar su concepto teológico que se derrumbó con un castillo de naipes camino a Jericó. Y cuando Cristo lo tumba del caballo y Dios lo acepta, Pablo se dio cuenta que Dios lo había aceptado no por sus buenas obras, porque estaba haciéndole daño a la iglesia terriblemente, sino Dios lo aceptó a pesar de sus malas obras. Pablo conoció que la salvación no es por las obras, porque si hubiera sido por las obras, nunca se hubiera salvado. Dios lo aceptó a pesar de su indignidad, a pesar de llevar arrastrando por el cabello a las mujeres para meterlas presas, a pesar de que salía de su jurisdicción de Israel para ir hasta allá con cartas de los sacerdotes, a pesar de que hacía terribles cosas hacia la iglesia, Dios lo aceptó como era. Y lo aceptó no por sus buenas obras, repito, sino a pesar de sus malas obras. Y esto cambió su concepto teológico de tal manera que pasó 3 días que no pudo ni comer. Todo lo que había aprendido a los pies de aquel maestro famoso Gamaliel había sido años perdidos. ¡Wow! Se fueron juntos a otra aldea. Si hay alguien aquí que ha tenido luchas pensando de que Dios ha dejado de andar contigo, yo quiero decirte que a pesar de tus errores, no es que Dios justifica tus errores, es que te ama a pesar de tus errores. Es que se va contigo a la otra aldea. Wow, ese texto es un punchline. Bueno, y Jesús tenía un problemita aquí, porque los que no lo conocían no lo querían recibir. Y los que andaban con él no entendían su misión y lo que querían era destruir a los otros. Esto de ir a firmar su rostro para ir a Jerusalén, Elena White entra dentro del corazón de Cristo y dice que esto apretaba el corazón de Cristo porque él pensaba todo lo que los discípulos iban a ver, iban a ser testigos de su aprisionamiento, de sus latigazos y de su muerte en la cruz. Y esto acongojaba su corazón, pensando en lo que los discípulos iban a tener que soportar cuando fuera a Jerusalén. Pero a pesar de eso, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bueno, y aquel aire tenso de momento se interrumpe ante la llegada de un joven. Y aquí vamos ahora a la liberación de esos 3 temores. Son las 9:20, por si acaso no lo sabían. Yo no voy aquí a cometer el error que muchos predicadores cometen y dicen, ya mismo voy a acabar, porque eso sería mentira. Yo no voy a acabar ya mismo, todavía me queda un pequeño trecho. Si usted tiene que irse, váyase tranquilamente, no se preocupe por mí. Pero cuando yo termine, cierro la Biblia y bajo.
aquel aire tenso fue interrumpido por un joven que se acerca a él. Y yendo ellos por el camino, dice el verso 57, uno le dice: Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Oiga, qué lindo sonaba eso. Si hubiera sido yo cuando empecé mi ministerio, lo hubiera bautizado ahí enseguida, la soltá. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque Jesús no quiere seguidores a cualquier costo. Jesús quiere seguidores que sepan en lo que están entrando. ¿Que por qué yo digo eso? Vamos a seguir leyendo. Y noten ahora que aparentemente hay una incongruencia entre lo que este joven prometedor y audaz dice y lo que Jesús le contesta. Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús se da cuenta que este joven impetuoso se estaba embarcando en una travesía que no conocía. Y antes de que él se embarcara en esa ruta, Jesús quería dejarle saber el itinerario y el orden de la ruta primero. Pero yo no sabía que aquí hay que dar el diezmo. ¿Ustedes no han oído eso? Dios quiera que no lo oigan más. Pero yo no sabía. No. Jesús no quiere seguidores a cualquier costo. Jesús quiere seguidores que sepan en lo que se están embarcando. Porque el que ama no quiere nada del amado que no sea libremente consentido. ¿Me están entendiendo? Las zorras y los pájaros llevan una vida inquieta. Llevan una existencia huidiza. Las zorras y los pájaros llevan una vida que siempre está amenazada, pero tienen una ventaja sobre Cristo. Tienen un lugar donde ir, aunque sea por poco tiempo, aunque sea precario, tienen un lugar de descanso. Jesús acababa de ser rechazado en una aldea. No sabía dónde iba a pasar la noche. Y camino a Jerusalén lo que le esperaba era la cruz. Jesús no estaba impresionado con ese impulso irreflexivo, momentáneo, emotivo de este muchacho. Si tú me sigues a mí, tienes que saber que yo no te garantizo lo inmediato. Yo quiero que tú sepas que hay algunas cosas que tú vas a tener que dejar y que obviar por seguirme a mí. Yo he sido rechazado en la aldea de Samaria, no sé dónde voy a pasar la noche con mis discípulos y lo que me espera allá en Jerusalén es el Calvario. Así que si tú me sigues a mí, tienes que saber en lo que te estás embarcando. Seguir a Jesús tiene su precio. Este muchacho probablemente tenía que quizá dejar su trabajo, dejar su oficio, abandonar su seguridad económica por seguir a Cristo. Y él necesitaba saber de antemano en lo que se estaba metiendo. No sabemos la respuesta de este muchacho, así como las otras dos respuestas tampoco. Y esto tiene, a mi juicio, su porqué. Pero no bien termina esa entrevista, y ahora Jesús se acerca, él toma la iniciativa y se acerca a un joven. Y yo me atrevo a decir que era un joven, porque a lo menos no creo que haya sido cabeza de familia por el diálogo que se manifiesta aquí. ¿Qué vio Jesús en él? No sé, pero Jesús se acerca y le dice, sígueme.
Vio en este muchacho un joven promisorio. ¡Qué privilegio! Este no fue a Jesús a pedirle que lo iba a seguir, sino que Jesús lo llama directamente y le dice, sígueme. Cuando yo era pequeño y me criaba en el mejor pueblo de Puerto Rico, Calley, ya no es un pueblo, es una ciudad, y eso implica mayores ayudas federales, sea bueno o malo eso, ¿no? Yo recuerdo que yo me crié con mi abuela y doy gracias a Dios que me crié con ella y no con mis padres. Y ella me llevaba, cuando ella iba a comprar, ella padeció de fatiga y de asma toda su vida. Y en mi pueblo, allí en la esquina de la plaza, todavía está la farmacia intacta donde ella iba a comprar sus medicamentos y me llevaba siempre. Tenía 8 o 9 años y ella me llevaba de la mano. Y allí iba donde el farmacéutico. Fulano, doña Lolita, déjeme ver la receta. Siéntese por ahí que yo se la despacho inmediatamente. Miren, esas farmacias de pueblo, yo no las cambio por Walgreens en un sentido. En Walgreens jamás le van a decir a usted, siéntese ahí que en 2 minutos se la doy. ¿O sí? ¿Hay alguien aquí que le han dicho eso? Pero en las farmacias de pueblo siguen siendo así. Claro, tiene su ventaja, pero yo no voy a dar anuncio de Walgreens aquí. Y yo crecí viendo a ese farmacéutico de mi pueblo. Yo conocí el Evangelio en la iglesia que sigue estando en la calle Lucía Vázquez, en Calley. Allí sigue estando la iglesia. Hace unos meses, cuando di una campaña evangelística allí con las 9 iglesias, visité una por una cada sábado. Y visité mi querida iglesia. Yo la veía tan grande cuando chiquito y ahora la veía tan pequeñita. Mike fue por allí un sábado y me dice, oye, qué pequeña es tu iglesia. Y le decía, cuando yo era chiquito yo la veía tan grande. La calle 25 de mi pueblo, yo la veía una calle tan grandota y cada vez que paso por allí a ver la casa donde me crié, la veo tan corta y tan pequeña la calle. Ese instinto de maravillarse por las cosas uno las va perdiendo a medida que crece. Y yo conocí el Evangelio y entré a la iglesia. Y crecí en la iglesia. Y un viernes en la noche, en una sociedad de jóvenes, yo estaba hablando y una querida hermana estaba allí. Y al finalizar me dice, Sosa, yo quiero que tú vayas conmigo al centro de salud, como le llamaban al hospital de Calley. Porque hay un hombre allí que está muriendo y yo quiero que tú vayas y le hables. Me ha gustado el tema que has hablado esta noche, por favor acompáñame. Eran como las 9:30. Siempre he hablado un poquito después de las 9, como ustedes pueden ver. Así que fui con ella. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando vi allí al farmacéutico de mi pueblo muriendo? Y jamás, eso hace años. Hace 45 años que mi esposa y yo nos casamos y todavía en esa época no éramos ni novios. Hace muchos años de esto y no lo he podido olvidar. Está tan fresco en mi mente como si hubiera sido anoche. Y él estaba allí muriendo en esa agonía en la cama. Y yo entré con estas 2 queridas hermanas de la iglesia y le dije, fulano, qué privilegio el que tengo, tú me conoces. Y él hacía así. Y me decía en un susurro, tú eres el hijo de doña Lolita. Sí, fulano, yo he venido aquí para presentarte a Cristo. ¿No quisieras tú hacer las paces con Cristo? No había mucho tiempo, así que había que ir directo al grano. Y jamás olvidaré la respuesta que me dio con su rostro. Me hizo así. Jamás lo olvidaré.
Un hombre a las puertas de la muerte, en la misma agonía, y no quiso aceptar a Cristo. La última oportunidad que Dios le estaba dando y la despreció. A otro, dice el verso 59, Jesús le dijo, sígueme. Y este respondió, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi papá. Y casi nos desconcierta la respuesta que Jesús le da. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Miren, dar sepultura a un padre era un deber más que sagrado en Palestina. ¿Cómo se puede incitar a alguien que tiene a su padre allí de cuerpo presente a que no vaya allí y que se vaya por ahí a anunciar el evangelio? Los funerales tenían un lugar, se llevaban a cabo rápidamente después del fallecimiento. Si ustedes leen, por ejemplo, Hechos 5 del 1 al 10, ustedes van a ver ahí que Ananías y Zafira los enterraron al momento. Y había por lo menos dos razones por las cuales se le daba entierro, sepultura rápidamente a los que fallecían. Primero, por la higiene, porque el calor ayudaba en el proceso de descomposición de ese cadáver más rápidamente. Y en segundo lugar, por razones religiosas, porque mientras un cadáver estuviera allí, todo lo que lo tocaba quedaba ceremonialmente contaminado. Así que por esas dos razones, los fallecidos eran enterrados lo más rápidamente posible. Además, era un deber del hijo acompañar a su padre hasta el lugar de su sepultura. Si ese muchacho estaba allí con Jesús, eso significa que su padre no se había muerto todavía. Eso significa que lo que el muchacho realmente le estaba diciendo a Jesús era, mira, deja que siga mi vida. Cuando yo quede libre de las presiones familiares que no me atrevo ahora a afrontar, entonces yo te voy a seguir. Pero ahora no quiero problemas. Yo me he encontrado con gente así. En mi ministerio, de los momentos más agradables que yo he pasado es cuando estoy estudiando o he estado estudiando la Biblia con algunas personas. Esos son los momentos más preciosos de mi vida. Y yo he conocido personas que todo está bien, pero cuando usted llega a ciertos temas, dice, no, la verdad que no me quiero comprometer y no quiero que usted pierda su tiempo. Probablemente algunos de ustedes han escuchado esto, otros no. Pero yo me acuerdo el sábado que salí de mi pueblo, de una de las calles del barrio Polvorín, donde yo estudiaba con una señora, y cuando salí de la casa de ella, parece que la vecina sabía que yo era adventista y le dice a la vecina, después que yo me fui, oye, tú sabes que ese muchacho es adventista, ¿verdad? Y ella le dijo, sí, yo sé que es adventista. Y ya te hablo de los diezmos. No, ¿qué es eso? Que no te hablo de los diezmos. Cuando venga el próximo sábado, pregúntale, que te vas a llevar la sorpresa del siglo. Yo estaba ajeno a todo eso, ¿no? Por esa razón, el que comparte las Escrituras debe dejarse guiar por Dios, porque una respuesta inadecuada puede dañar esa alma para el resto de su vida. Así que cuando yo llegué, la señora fue tan cortés que esperó a que yo terminara el estudio. Y cuando yo termino de dar el estudio, que tengo la oración final, la señora me dice, oiga, ustedes saben que las damas tienen ese sentido tan especial. El otro 25% lo tengo ahí. Y me dice, yo podría hacerle una pregunta. Y yo le dije, claro, y dos también. Me dice,
¿Es cierto que la iglesia pide el diezmo? Esa es una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero usted tiene que tener mucho cuidado cómo la va a contestar. Porque el sábado, las comidas, las prendas y el diezmo, hay mucha gente que lo tienen como cucos. Y yo no sabía qué le iba a... Yo sabía qué le iba a decir, pero cómo se lo iba a decir, ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Así que yo hice silencio y le pedí a Dios, como hizo Nehemías, silenciosamente que me ayudara a cómo yo le iba a contestar esa pregunta. Y al ratito me viene la manera de contestársela. Mire, la persona que le dijo eso a usted no le dio la historia completa. Porque el diezmo es una de las pequeñas cosas que Dios pide. Dios pide su casa, pide su carro, pide sus hijos, pide sus posesiones, pide todo lo que usted tiene y lo que usted... El diezmo es una pequeña cosita de las muchas cosas que Dios le pide. Y la señora me miró y se sonrió. Me dice, nos vemos el próximo sábado. Déjame que yo siga mi vida. Cuando yo quede libre de las presiones, entonces yo te voy a seguir. Pero el problema es que el padre de este muchacho podía ser joven. Quizá iban a pasar muchos años antes de que el padre muriera y él pudiera afrontar los problemas que no se atrevía a afrontar. Por eso Jesús le dice, mira, deja que los que están espiritualmente muertos se atrincheren detrás de sus excusas. Y tú, pon tu fidelidad a Dios y tu conciencia por encima de las tradiciones y los deberes familiares. Porque, a fin de cuentas, le dice Jesús, enterrar a un muerto lo hace cualquiera. Pero resucitar los que están espiritualmente muertos, que es a lo que yo te llamo, eso es otra cosa. Eso es más difícil. No tengas miedo de decirle que sí a Dios. Confronta tus temores y ponlos a un lado. No se sabe la decisión del muchacho. E inmediatamente llega el último. Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, le dice este. Pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Si usted cree que despedirse en los tiempos bíblicos es como hago yo, usted sabe que los puertorriqueños, yo no sé si en Argentina es igual, o en Colombia, pero en Puerto Rico el puertorriqueño se despide como 5 veces. Sí. Bueno, la conversación está, ¿usted ha escuchado esto antes? La conversación está muy buena, pero yo me tengo que ir, ajá, y se levanta y dice, acuérdate, le dice ella, acuérdate de lo que te dije. Ay, ¿verdad? Sí. Mira, si tú supieras, y vuelve y se sienta. Y ella para la tercera se va llegando a la puerta de la casa, para la tercera. La quinta es cuando ya está montada en el carro, porque ahí forman la última conversación antes de irse. Si usted cree que esto que el muchacho está diciéndole a Jesús es, mira, yo te voy a seguir, pero déjame darle un besito a mi papá, eso no es lo que quería decir. En los tiempos bíblicos, una despedida podía durar días, semanas y hasta meses. No tenemos tiempo ahora, pero si usted lee Jueces 19, ahí se narra la historia de un levita, que su esposa la maltrataba tanto que se fue con el padre de ella, para allá, para Belén. Y él se fue a buscarla. Y la Biblia dice que él se despidió del suegro 5 días, se estuvo despidiendo.
porque se iba a despedir y el suegro le decía, no, porque mira, es un poquito tarde, tómate un poquito de juguito de maracuyá, ¿verdad? Parcha, decimos aquí en Puerto Rico. Y al rato decía, ya cayó la noche, ya no te puedes ir, quédate hasta mañana, le decía. Léanlo ahí. Una despedida en tiempos bíblicos podía durar días, semanas, meses. Lo que este muchacho estaba diciendo es, mira, yo estoy dispuesto a seguirte, pero tú tienes que dejarme primero que yo arregle mis asuntos. Cuando yo arregle mis asuntos, mis negocios, entonces yo te voy a seguir. Y Jesús le contesta, ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora sí estoy terminando. Esta tercera liberación tiene que ver con la liberación de ese sentimiento, de esa añoranza sentimentalista del pasado. La persona que desea seguir a Cristo no puede estar mirando hacia el pasado constantemente con esa añoranza sentimentalista. El que sigue a Cristo es como la entrega amorosa, tiene que entregarse completamente. Porque estar mirando hacia el pasado lo que hace son surcos torcidos en su vida. Usted puede seguir a Cristo sin cambiar de trabajo. En muchos casos, ¿no? Pero no puede seguir a Cristo sin cambiar de rumbo. Yo recuerdo en mi pueblo, cuando uno va de la carretera de Calley hacia Caguas, antes de empezar a bajar la cuesta que finalmente lo lleva, pasa por el lado del peaje. Cuando está en la cuesta que empieza a bajar, hacia mano derecha hay un campito muy lindo. Y yo siempre que paso por ahí echo una mirada porque esa familia que vive ahí le gusta sembrar ñames. Y cuando yo veo la hilera de palitos donde la hoja del ñame se va a enredar, yo digo, ya pronto van a salir las hojitas del ñame. Yo me crié en un pueblo de muchos campos. Y con el pastor Librado Concepción, que me bautizó hace muchos años, a él le gustaba visitar a los hermanos del campo. Íbamos al Cedro a visitar a Vicente Rivera, al hermano Francisco Sayas. Había que dejar el carro y subir por una halda para arriba, terrible. Y allá arriba usted veía esos surcos derechitos, esas matas de plátanos derechas, esos sembrados, esos surcos derechos. Y ellos decían, para hacer un surco derecho, usted no puede estar mirando hacia atrás, porque el surco le va a quedar torcido. La entrega a Dios es total, porque las entregas a medias producen relaciones inciertas y surcos torcidos. Hay personas que no siguen a Cristo completamente porque los negocios lo enredan, porque los problemas y los líos familiares los enredan. No pueden desprenderse de esas cosas del pasado. Pero seguir a Cristo nos promete una liberación. Y finalizo aquí con la triple liberación del discípulo. Seguir a Cristo nos libra del miedo a lo porvenir. No nos asegura lo inmediato, pero seguir a Cristo nos asegura lo más importante. Seguir a Cristo nos libera de las ataduras del presente, las ataduras familiares, las ataduras de los negocios, las ataduras de los afanes de la vida. Seguir a Cristo nos libera de esa mirada y esa añoranza paralizante del pasado. Seguir a Cristo implica una triple liberación. Es como la nena que sale de la iglesia y salió de la escuela dominical con su papá. Y el papá la llevaba de la mano a la nena.
Y la nena le dice, el papá le pregunta, ¿y de lo que el pastor habló, hay algo que te llamó la atención? Le dice, pues sí. El pastor dijo que cuando Cristo habita en uno, que debe verse. Y yo me preguntaba, dice la nena, ¿y cómo será eso? Y él le dice, ¿comprendiste? ¿Llegaste a comprender? Le dice, sí, porque entendí que Cristo es tan grande, como yo soy chiquita, Cristo es tan grande que si vive en mí tiene que verse por obligación. Y si Cristo es el objeto de nuestra meditación y de nuestra conversación, entonces se va a ver. Entonces vamos a ser felices, aunque seguir a Cristo no nos asegura inmediatamente el presente, pero tenemos el futuro asegurado con Él. Seguir a Cristo es lo más esencial del discípulo, pero debemos estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que nos atan y nos impiden su presencia. Ojalá que el Espíritu de Dios haya hablado a tu corazón esta noche y puedas deshacerte de aquellas cosas que te han atado hasta esta noche para poder seguir a Cristo. Ese es mi deseo y oración para ti. Dios te bendiga y te guarde ricamente. Puestos de pie, por favor, para cantar el himno.